En este ejercicio de práctica pide cuál es la FEM de una celda galvánica compuesta por una semicelda de cadmio 2 cadmio y por otra semicelda con electrodo de platina con el hidrógeno. Dado que la concentración de cadmio 2 es 0,20 molar, la concentración de protones es 0,16 molar y la presión parcial del hidrógeno es 0,80 atmósferas. Básicamente lo que nosotros tenemos es la celda de hidrógeno estándar. Entonces, para visualizarlo, lo que tenemos es nuestra celda. Tenemos un tubo para recoger el gas de hidrógeno. Dentro del tubo tenemos un electrodo de platina. Fuera del tubo tenemos otro electrodo. En este caso está hecho de cadmio. Tenemos una disolución y cierto volumen de hidrógeno dentro del tubito. Vamos a conectar los dos electrodos por un alambre y este va a pasar por un voltímetro para medir la potencial de la celda. Perdón, es una celda galvánica, entonces también debemos tener aquí una membrana semipermeable que va a permitir el flujo de electrolitos para mantener la carga balanceada, o si podemos separarlo en dos celdas y con un puente salino, cualquiera. Ok. Entonces, en una parte tenemos el electrodo de platino. Básicamente se utiliza platino porque el metal es casi inerte, entonces es muy difícil que se reaccione. Entonces queremos un electrodo que no va a participar en la reacción de redox, solo va a ayudar el flujo de electrones. Y en este tenemos H positivo más electrón va a pasar a ser H2, entonces necesitamos 2 protones y 2 electrones. Sabemos que la potencial de reducción es igual a 0, por definición. En el otro lado tenemos el electrodo de cadmio y en este tenemos cadmio 2 positivo más 2 electrones va a pasar a ser cadmio neutro y buscamos en un cuadro de potenciales de reducción. Su potencial de reducción es menos 0,40. Gracias. Voltes. Ok. Dado que esta es una celda galvánica, por ser una celda galvánica, sabemos que la potencial o la FEM es positivo, entonces la potencial estándar de reducción mayor es del cátodo. Así, vemos que 0 es mayor que negativo 0,40. Entonces, este es la potencial de reducción del cátodo. Y por lo tanto, este es la potencial de reducción del ánodo. Primero podemos calcular la potencial estándar de la celda. Este es igual a la potencial de reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. Entonces, 0 menos negativo 0,40 nos da
0,40 voltios. Ok. En condiciones estándar de cada concentración igual a 1 molar y cada presión de gas igual a 1 atmósfera, esa será la potencial de la celda. Pero nosotros estamos en condiciones no estándares. Entonces, hay que tomar en cuenta la concentración del cadmio 2, concentración de protones y la presión parcial del hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que utilizar la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst nos indica que la potencial de la celda, o la FEM, es igual a la potencial estándar menos RT sobre NF logaritmo natural de Q, donde Q es el cociente de la reacción. En este caso, los productos son hidrógeno gaseoso. Bueno, voy a hacerlo con un poco más detalles. Okay, primero, con este color verde. Esta será la concentración de productos sobre reactivos. El cátodo, la semireacción está escrita en el orden correcto. Entonces, vamos a tener aquí, primero la potencial estándar es 0,40 voltios menos R, la constante de gases ideales que contiene joules. Entonces, joule entre mol Kelvin. Temperatura no indica, entonces podemos asumir que es 25 Kelvin o 25 Celsius o 298 Kelvin. N es la cantidad de moles de electrones y yo veo que es igual a 2 en cada caso. Cantidad de electrones fluyendo. F, constante de Faraday. Joules entre mol volte. Y Q, bueno, el logaritmo natural de Q. Ok, productos. Nuestros productos incluyen el cadmio 2, y la presión parcial del hidrógeno gaseoso sobre los reactivos son la concentración de protones. Vamos a notar que la concentración de protones tiene un coeficiente igual a 2, entonces este estará cuadrado. Mejor si yo había escrito este aquí, perdón. Entonces esa será la concentración de cadmio, 2 positivo, con la presión de hidrógeno sobre la concentración de H positivo cuadrado. Entonces aquí vamos a escribir los valores. Cadmio 2 positivo es 0,20. Presión parcial de hidrógeno es 0,80. Y la concentración de protones es 0,16. Entonces ponemos todo este en la calculadora. Y nos da Da 0,38. Gracias. Ok, voltios. Voltios. Y listo.
¿Está bien? Sí, perfecto. Es que se me había olvidado elevar los hidrógenos Sí. a la 2. Yo no lo escribí aquí. 2. Ajá. Profe, tengo una pregunta. Ujú, Cuando se deben de sacar el valor de n, que para muchas fórmulas se necesita, ujú. no tengo muy claro cómo es que tengo que obtenerlo. Ok. El valor de N es la cantidad de electrones intercambiados en las semireacciones balanceadas. Entonces, vamos a hacer ahora otro ejemplo que es un poco más complicado. Entonces, vamos a imaginar que tenemos una reacción entre voy a buscar uno, deme un momentito. Algo interesante. Ok, vamos a tener el oro, 3 positivo más 3 electrones, pasa a ser el oro sólido. Y también vamos a tener el peróxido de hidrógeno, más 2 protones, 2 electrones, pasa a ser 2 agua. ¿Ok? Queremos saber cuál es el valor de N. Primero hay que balancear las semireacciones. Es decir, que la cantidad de electrones en cada uno debe ser igual. Entonces, este lo voy a multiplicar por 2. Este lo voy a multiplicar por 3. Entonces, vamos a tener al final, esos balanceados será vamos a tener 2 oro, 6 electrones y 2 oro. Aquí vamos a tener 3 peróxido de hidrógeno, 6 protones, 6 electrones y 6 agua. Y esos, ahora por tener la misma coeficiente, podemos identificar que N es igual a 6. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Podría responder la pregunta de el chat? Sí, estoy leyéndolo ahora. Si nos dan la presión, entonces siempre lo colocamos a la par de la concentración al cual pertenece. No es más seguro, en vez de tratar de memorizar al lado de cuál concentración, es más seguro identificar, tal vez mejor si había hecho en el primer caso. Entonces, para este ejemplo, aquí, en que tenemos el hidrógeno, pasa a ser hidrógeno gaseoso. Y la otra ecuación era cadmio
Entonces, frecuentemente solo escribimos las semireacciones de reducción, pero la realidad es que esta es la potencial de reducción del ánodo. Y el ánodo es el sitio de oxidación. Entonces, si nosotros queremos escribir la ecuación neta, esta reducción va a convertirse a oxidación. Y vamos a tener el cadmio produce su cation y 2 electrones. Entonces, la ecuación neta, si hacemos la suma, es cadmio más 2 protones, produce cadmio 2 positivo más hidrógeno gaseoso. Cuando escribimos el Q para este, es siempre productos sobre reactivos. Entonces, la concentración de cadmio 2 positivo, la presión de hidrógeno gas sobre la concentración de H positivo cuadrado. Así es más claro. ¿Está bien? Ok.